evaluación que se está publicando sobre el desempeño de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Incluso en la estrategia en materia de seguridad sale, digamos, bien evaluada. La mayoría de los encuestados le dan una buena calificación, pero ¿cuál es hoy el gran tema para Claudia Sheinbaum? Es también el tema económico, el tema financiero, el tema de las finanzas públicas. Y uno de los grandes pendientes es Petróleos Mexicanos. Y es muy difícil comprender qué es lo que pasa con Pemex, porque pasa administración tras administración, gobierno, no importa el partido político, y Pemex cada vez está más emproblemado. ¿Qué está pasando en Petróleos Mexicanos? Adriana Ochoa, periodista, la más importante de San Luis Potosí, lo ha venido documentando desde hace mucho tiempo. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Erika. Buen día al auditorio. Adriana, ¿qué pasa con Pemex? ¿Por qué sigue siendo un problema administración tras administración? ¿Por qué hemos llegado a los niveles en los que nos encontramos actualmente con huachicol mexicano en cualquier parte del mundo que nos podamos imaginar? Así lo ha denunciado Estados Unidos, con fugas económicas importantísimas, con un deterioro de las instalaciones, denuncian los trabajadores también con una pérdida en la inversión para evitar los accidentes y entonces hoy con una alta incidencia en accidentes, con boquetes fiscales. ¿Qué pasa con Pemex? Eh, bueno, es bastante complejo. Es una cosa que se ha ido acumulando. No sé, en este país hay temas así, de que administraciones llegan, suponen que tienen la razón y se ciegan y resuelven, según ellas, desde un punto que no considera otras versiones. Es un tema muy complejo de corrupción, de ineficiencia, y ahora pues de crimen organizado, ligado con las administraciones de Pemex precisamente, porque no es posible que supongas que pueden sacar, deja tú los guachicoleros que perforan tubos, que puedas sacar grandes cantidades de combustible y colocarlo en el mundo sin que haya ojos de la autoridad que se den cuenta. Pero de verdad puede o podríamos pensar que la autoridad no se da cuenta. A ver, los más grandes escándalos de corrupción han estado en Pemex, que si en los directores, que si los contratos, que si las fugas económicas, los desvíos de recursos. ¿De verdad podemos pensar que no hay mecanismos en una institución tan grande como para percatarse de lo que ahí está sucediendo? En México no le solemos llamar así, en el resto de América Latina sí, al unto, al untar la mano, o la extorsión que se paga, se le llama disimulo. Tú pagas el disimulo. Sí, O sea, claro. claro, creo que es más preciso. Nosotros lo llamamos de otras formas. Creo que debe haber una gran cadena de eso. Tú ves más eso, más la ineficiencia administrativa. Es ¿Quién ha ido a la cárcel? Bueno, pues directivos de Pemex, sindicalizados de Pemex, pero cuando se pelean con el poder o cuando son figuras políticamente utilizables, no hay una limpia con escoba desde las escaleras de mero arriba para abajo. Y por eso pues hay toda una cultura adentro de la empresa de corrupción, desde los grandes contratos, desde los directivos que hacen todo tipo de componendas con empresas, y esto lleva a Pemex a sobrecostos. Nunca Claro. puedes ver los sobrecostos por el tipo de opacidad que manejan. Digamos, tienen grandes contratistas que son favorecidos por estas directivas y por estos regímenes. Dámele chamba a mi amigo, ponlo a hacer algo. O sea, aparecen grandes contratistas en muy poco tiempo de cosas a las que no se dedicaban. Claro. Y con Incluso en costos los que no son estados, competitivos. Adriana, ¿cuántos nuevos ricos hay a lo largo y ancho del país derivados de contratos con petróleos mexicanos? Ya, con uno solo, porque son Con uno que pegue. sí, con uno que pegue, porque son cantidades enormes de dinero, y luego como asumen que son cosas así medio
oscuras o tratan nunca de explicar de qué se trata, nada más te dicen petroquímicos. Tienes gente que de la calle la conviertes en proveedora de petroquímicos Uf. o de aditamentos para refinar gasolina o de abastecedor de plataformas de perforación. Y como son cosas complejas y no explicas, pues le metes el costo que quieres. ¿Qué pasa con los gobiernos? Porque, a ver, hemos visto pasar del PRI, del PAN, de Morena, y esta situación no acaba de atenderse, no acaba de solucionarse. Es más, hemos ido de mal en peor, porque antes por lo menos teníamos excedentes petroleros y entonces la gente podía decir, pues puede haber corrupción en Pemex, pero por lo menos deja dinero. Hoy ya ni eso, Adriana. ¿Qué pasa? Que incluso con las promesas de Andrés Manuel López Obrador de no, ahora sí vamos a ir a revisar el cochinero de Pemex, etcétera. ¿Qué pasa? Que esto no acaba de terminarse, que al contrario, insisto, pinta para peor. Bueno, el cochinero de Pemex, pero nada más el del que le cayó gordo. Pero no el suyo. Sí, digamos, hay que ver el tamaño de la deuda que adquirió con el señor que ahora está en el Infonavit. Uf. Habrá que ver qué ocurre ahí. Unas pérdidas enormes de miles de millones de pesos, 620 mil millones de pesos, alguna cosa así, de miles de millones de pesos. Es un peor desplome que en toda una década nunca había habido una situación así, y eso se ha ido concatenando. Tienes pérdidas, tienes menos dinero para invertir. Entonces se dejó de invertir en exploración. Fue esta época en la que el gobierno de Peña, bueno, pues si no hay dinero para explotación, vamos abriendo a la inversión privada. Es cuando se abre a la inversión privada con los gobiernos anteriores, a Morena, porque ya no había dinero para la exploración y para buscar nuevos campos. Los campos se agotan, no son eternos. La exploración pues no ha sido muy efectiva para Pemex en sí. Llega este régimen y cambia la idea y fuera todas las oportunidades de inversión privada que había tanto en exploración. Se dejan algunos contratos porque no tienen dinero para explorar ni para buscar nuevas fuentes de energía. Imagínate, empresas privadas, petroleras grandes, como Shell o como British, esas tienen activos y invierten en energías renovables. Son las dueñas de estos molinos eólicos, sí, estos generadores eólicos en el mar, en muchas partes del mundo. Han diversificado sus portafolios. En este régimen en especial, el de López Obrador, no sé, traía la idea de que absolutamente petróleo otra vez, o sea, como si regresáramos a los 70s y no hubiera nuevas opciones, nuevas alternativas, sí, claro, y que el mundo no se estuviera volcando hacia otras fuentes de energía, la solar y la eólica. Ahora, en el caso de Andrés Manuel López Obrador entendíamos pues que a lo mejor no le sabía y por eso estaba tan empeñado en que ahora le entráramos incluso a la refinación cuando no hemos logrado ni siquiera resolver lo de la exploración, como tú bien lo decías. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, ella es experta en estos temas, Adriana. Platicamos con ella incluso antes de que empezara campaña como corcholata. Te acordarás que en estos actos que dicen que no fueron anticipados, las corcholatas empezaron a dar conferencias y pláticas y Claudia Sheinbaum empezó a hablar y a firmar acuerdos con las entidades federativas sobre el tema de las energías limpias. Convocó en el caso de San Luis Potosí a un evento que luego por cuestiones del Popocatépetl no pudo volar, etcétera, y que se hizo de manera virtual, en donde tuvo un encuentro donde participamos mujeres periodistas de San Luis Potosí y nos habló de las posibilidades de las energías alternativas, de las energías limpias. ¿Cómo es que una mujer que sabe tanto de estos temas hoy no lo está poniendo en la agenda de gobierno? Esa es la parte técnica. Sí sabe mucho de la parte técnica. No sé si ella tenga el mismo nivel de sesgo ideológico que tuvo su antecesor y que no quiso ver, porque yo no creo que no lo entiendan. No quiso ver y tratan de regresarse, no sé, a este santón de la izquierda que es Lázaro Cárdenas. O sea, no pueden renovar sus referentes históricos, no pueden
actualizarse en cuanto que esa es historia. Bueno, es que esa es la columna vertebral de la 4T. Claro, le resulta muy complicado. Entonces, pues tú puedes traerme al mejor técnico inmobiliario que encuentres en la ciudad para que yo venda mi casa o la rente. Y después yo voy a estar enojada porque este técnico inmobiliario, que es el mejor, digo, quiero que me la rentes, pero no me le muevas nada. Y resulta que mi casa está en el peor lugar posible, con grietas, con agujeros, con un techo que se gotea, y yo no quiero que me le muevas nada, porque así la heredé y mis antepasados, y réntamela y házmela financiable. Pues podrás saber mucho de cuestiones inmobiliarias, pero si lo que le estoy dejando para que le saque una ganancia es un desastre, pues es muy difícil y tiene que cambiar la manera de verlo, ¿no? Hay esta idea, me parece, no solo anticuada, sino contra el bolsillo de todos los mexicanos, de pensar que porque es una empresa paraestatal no debe dejar ganancias. Es que no está hecho para hacer ganancias porque es del pueblo. Por Dios, precisamente por eso. Claro. Es más, el gobierno de Noruega acaba de quitar sus fondos de inversión que tiene. Noruega tiene un gran fondo que invierte en empresas, uno de los más grandes del mundo, si no es que el más, en empresas extranjeras, y viendo el desastre de corrupción que es Pemex, acaba de retirar, dice, porque es un compromiso. Ese fondo va aprobado por el Parlamento noruego. Y los noruegos empezaron a ver escándalo tras escándalo y dicen, no, saca el dinero del pueblo noruego de ahí. Entonces nosotros no tenemos esa visión, no podemos entender que una empresa paraestatal, sí es cierto, es del pueblo, pero precisamente porque es del pueblo, tiene que dejar ganancias. Claro. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Porque, a ver, escuchamos a Andrés Manuel López Obrador hablar hasta el cansancio de limpiar a petróleos mexicanos, de todos los hechos de corrupción que ahí se presentaban en el pasado y cómo esto ya no se iba a tolerar, y a final de cuentas sí se toleró, y tan se toleró que hasta crecieron todavía más y vimos situaciones pues mucho peores, digamos, dentro de petróleos mexicanos y que nos han llevado al escenario en el que estamos. Por cierto, además bajas calificaciones, Pemex ya no puede ni pedir prestado porque tiene muy bajas calificaciones en materia en el buró de crediticia. crédito. Ya ni para, sí, lo tienen ahí, pero mira, estás hasta el tope en las tarjetas de crédito, ya no puedes más, ya no hay quien te preste. En medio de esta situación, si Claudia Sheinbaum realmente quisiera sanear a Pemex, si realmente quisiera pues buscar la alternativa de hacerlo una empresa productiva, ¿qué tendría que hacer? ¿De quiénes tendría que librarse? Primero, medir hasta dónde, pero rápido y bien. Yo no creo que no se puedan hacer auditorías completas y empezar por el que tiene ahorita en el Infonavit. Uf. O sea, caiga quien caiga. No puedes saber por dónde se está fugando, por dónde te están guachicoleando financieramente Pemex, si no detectas exactamente por dónde. Maestra, ahorita Romero Oropesa va a tener una de las instituciones con mayor dinero para este gobierno, el Infonavit, por el programa de vivienda que quieren impulsar. Bueno. Si va a tener ahí la cartera abierta. Ahí. Pues sí. Y si quitaron la inspección de un consejo de todos los aportantes que eran de Pemex, los hicieron a un lado, para que no vean. Uy. ¿Y eso por qué? O sea, no ha habido en este régimen ni ningún otro hacia atrás un verdadero interés por limpiar la empresa que, como presumen, es del pueblo. Pero pues parece que del pueblo nomás es la quiebra. El beneficio se lo han llevado otros y se lo siguen llevando. Entonces tendrías que empezar por limpiar y por asumir nuevas formas de operar. No sé, adaptarse a las condiciones del mercado, entender por qué le tienen tanto miedo al mercado en este régimen. No lo entiendo. Es ridículo. Hay que hacer una gestión financiera más sólida. Claro. Y más en el tema petrolero, porque no te puedes sustraer. Sí, claro. Menor carga fiscal, eso también. El tema de que durante mucho tiempo todo se quiso sacar de Pemex. Entonces tienes
una enorme carga fiscal porque se supone que la ganancia, que ya no la hay, iba para acá, ¿no? Afortunadamente hubo, que esperemos que no se probleme más, las exportaciones y dejamos de depender de Pemex. Empezamos a meternos en otro lado. Cuando hablas de auditorías completas, ¿tendrían que involucrar a esos empresarios que se han visto beneficiados con Pemex? No, desde luego. Todo. Digamos, la corrupción nos hizo solita ahí dentro del Estado. Necesitaron operativos afuera, palmoche de los contratos, con los mismos sindicatos. Pues, sí, es un sindicato nada transparente y que tiene grandes prebendas. También. Digo, ser empleado de Pemex es como si te dieran una notaría. De veras, les va súper, súper bien. No digo que les vaya mal, pero sí una cosa más de acuerdo con el país. Bueno, ¿no se acuerda que cuando Romero de Champs se salió del sindicato de petroleros, no fue porque lo destituyeran? Dijo, me voy a tomar las vacaciones que no tuve en todo el tiempo. ¿Cómo no? Que seguramente no, si era una gran vacación su vida de viajes y de lujos. Lujos, claro. Todo lo fue. No, se fue porque yo creo que le dijeron hasta aquí, pero nada más a los que les cae mal. Uh-huh. O los que los contradicen, o los que sienten que son un peligro. No barren la casa desde arriba con escoba gruesa, bajando todas las escaleras, desde la de mero arriba. Y eso que a Andrés Manuel le gustaba tanto esa frase, ¿no? De barrer las escaleras. Oye, Adriana, ¿aplicaría ahora sí que el estábamos mejor estando peor? Porque, a ver, tanto que se critica a los gobiernos del pasado, porque sí, había corrupción, porque así había favoritismo, etcétera, pero había excedentes petroleros, Adriana. Llegaban a las entidades federativas de manera discrecional, si quieres, beneficiando a los cuates y perjudicando a los que eran opositores políticos, pero llegaban los excedentes petroleros. Hoy, ¿hace cuánto que no hablamos de excedentes petroleros? Me parece que desde Fox. Fox fue el último al que le fue bastante bien y según recuerdo se invirtió mucho en universidades y en cosas así, en universidades públicas. Lo digo porque lo sé de cerca hoy las universidades, compañeros que me dicen en mi trabajo académico, te hubiera encantado este cargo cuando había dinero. Claro. No, son unas restricciones brutales para las universidades públicas. Se invirtió en muchas otras cosas, hubo bastante dinero, no solo en eso, también en tonterías, las hubo seguramente, pero fue la última gran época con barriles de petróleo a un precio altísimo, en precios internacionales, fue la última gran época, pero ya estaba el declive. Creo que por esa época también es el último gran hallazgo de fuente petrolera, sí. Pero no más. Probablemente la idea de privatizar, pues sí, yo creo que era más adecuada, que otros carguen con pérdidas cuando las haya también, o distribuirlo un poco mejor, pero lo que no ha llegado, han habido campanazos ideológicos de un lado y otro, lo que no ha llegado es la transparencia, claro, la limpieza y la eficiencia operativa. ¿Qué hacen con el dinero cuando lo hubo? ¿Qué hicieron? Váyase a saber, ¿no? Claro. Es una especie de destino, ¿no? Y ya yo creo que conociendo la naturaleza del mexicano, que no creo que haya cambiado mucho de su tiempo ahora, por eso tienes ese famoso verso de López Velarde, el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Bien lo dijo. Quedó así como en piedra sí, claro, la frase. Y hoy pues no vemos que apunte en otro camino. Adriana Ochoa, como siempre, te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo en este espacio. Gracias a ustedes, buen día al auditorio.